Vamos a crear algunas consultas sencillas de selección. Yo acá tengo mi base de datos con la información de una institución educativa, de estudiante, profesor, curso, etc. Y me interesa consultar algunos datos de esta base de datos. Entonces, para crear una consulta vamos a ir a la pestaña Crear y vamos a seleccionar la opción Diseño de consulta. Cuando seleccionamos esta opción, se crea una nueva consulta, aparece una nueva pestaña con el nombre de la consulta y en esta sección yo debo arrastrar las tablas que yo deseo consultar. Por ejemplo, si yo quiero saber el nombre y el apellido de todos los estudiantes de la institución, voy a arrastrar la tabla estudiante y en esta sección de acá abajo se encuentra un recuadro con columnas y filas. En las columnas yo voy a colocar los campos que yo deseo consultar y en las filas acá voy a colocar qué campo es, la tabla a la que pertenece. La fila orden me permite colocar un orden ya sea ascendente, descendente. En la sección mostrar hay un cuadro de selección. Si yo quito la marca de este campo, entonces no se va a ver este campo cuando yo haga la consulta. Y por último, el criterio. Este me permite seleccionar ciertos datos de este campo en específico que yo deseo mostrar o no mostrar cuando haga mi consulta. En primer lugar, para seleccionar los campos que vamos a poner acá, debemos arrastrar el campo que deseamos mostrar o podemos dar doble clic sobre este campo para que se agregue a nuestra consulta. En este caso me interesa el nombre y el apellido de los estudiantes. Entonces acá ya me aparece el campo nombre de la tabla estudiante y el campo apellido de la tabla estudiante. Voy a ordenar los datos por apellido de forma ascendente y para ejecutar esta consulta solo doy clic en el botón ejecutar y ahora ya me aparece acá todos los datos que corresponden a esta consulta, es decir, el nombre y el apellido de todos los estudiantes y están ordenados en orden alfabético con relación a su apellido. ¿Cómo guardo esta consulta? Doy clic derecho sobre la pestaña de la consulta. Acá coloco el nombre de la consulta. Voy a colocar nombre y apellido de estudiantes. Doy clic en aceptar. Y ahora ya aparece del lado izquierdo la consulta que yo acabo de crear, nombre y apellido de estudiantes. Para modificar esta consulta debo pasar a la vista diseño, ya sea acá en la pestaña inicio, en la opción ver, cambiar a la vista diseño, o en esta sección de acá abajo también puedo cambiar a esta vista. Acá yo ya puedo modificar mis consultas. También puedo consultar más de una tabla si la información que a mí me interesa no está en esta tabla. Por ejemplo, la tabla estudiantes solo contiene los nombres de los estudiantes, su dirección, teléfono, edad. Pero si yo quisiera consultar el escritorio en donde se sienta este estudiante, esta información está en la tabla escritorio, entonces arrastro la tabla escritorio y la tabla escritorio hace referencia a un estudiante, entonces yo podría traer el dato del número de escritorio de este estudiante. Y cuando doy clic en ejecutar, ahora me muestra el listado de nombres y apellido de los estudiantes y también me muestra el escritorio en donde este estudiante se sienta. Si en lugar del escritorio yo quisiera saber la nota del estudiante, para ello necesito consultar en primer lugar el curso para saber qué curso es que este estudiante está llevando y necesito consultar la nota. Este dato se encuentra en la tabla estudiante curso. Estas tablas están relacionadas entre sí. Entonces, para consultar estos datos en la tabla estudiante curso está el dato del estudiante, el curso que este estudiante está llevando y la nota de este estudiante. Entonces, debo arrastrar a estos campos, tengo que agregar el dato del curso que el estudiante está llevando, el nombre del curso, y debo arrastrar también la nota de este curso. Ahora voy a dar clic en ejecutar para ver el resultado de esta consulta. Y ahora me muestra el dato del nombre, apellido del estudiante, el curso y la nota que este estudiante obtuvo en este curso. Un estudiante puede estar llevando más de un curso, entonces acá sí se puede repetir datos de estudiante. Por eso me aparecen varios estudiantes con
el mismo nombre y apellido, porque en realidad es el mismo estudiante, pero está llevando diferentes cursos. Ahora, si observamos bien nuestra columna estudiante, tiene el nombre estudiante.nombre, mientras que mi columna curso tiene el nombre curso.nombre. La columna estudiante.nombre hace referencia al nombre del estudiante y la columna curso.nombre hace referencia al nombre del curso. Cuando yo creé mi consulta, estos campos no se llamaban así, sino que solo se llamaban únicamente nombre. Pero como los dos campos tienen el mismo nombre, entonces a la hora de generar la consulta, el nombre del campo cambia y ahora es estudiante.nombre, haciendo referencia a que el campo nombre pertenece a la tabla estudiante, ¿verdad? Y en donde dice curso.nombre hace referencia a que el campo nombre pertenece a la tabla curso. Yo puedo modificar estos datos si voy a la vista de diseño y antes del nombre de mi campo yo coloco la etiqueta con la que yo quiero que esté mi columna, cuál es el nombre que yo quiero que tenga mi columna ahora, seguido de 2 puntos antes del nombre del campo. Ahora al ejecutar ya aparece ahora la etiqueta de nombre estudiante, solo únicamente como nombre porque ya no se repite el nombre de esta etiqueta, y en la columna de curso ya aparece el nombre curso, que es la etiqueta que acabamos de asignarle a esta columna. Bien, esto me muestra la nota de todos mis estudiantes en todos los cursos, pero si yo quisiera filtrar esta información, debo utilizar el campo criterios para aplicar un criterio a mi consulta. Por ejemplo, si queremos aplicar un criterio de tipo texto, debemos colocarlo dentro de comillas y debemos colocarlo en la columna en donde está el campo en el que deseamos aplicar este criterio. Si yo quisiera colocar únicamente los estudiantes con el apellido Amaya, entonces coloco este apellido entre comillas en la columna apellido y doy clic en ejecutar. Y ahora me muestra únicamente los estudiantes en mi listado que tienen este apellido. Si yo quisiera aplicar varios criterios en diferentes campos, puedo hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre únicamente los estudiantes con el apellido Amaya que están llevando el curso de Access, debo colocar también en la columna curso el nombre del curso que quiero consultar. Ahora aplica este criterio en ambos campos. Me muestra únicamente los estudiantes con el apellido Amaya que están llevando el curso de Access. Si en lugar de estos datos yo quisiera que me mostrara todos los nombres de los estudiantes que inician con la letra R, debo colocar la palabra como y voy a colocar la letra R seguida de un asterisco. El asterisco significa que después de la letra R puede venir cualquier cosa. Doy clic en ejecutar y me muestra entonces el nombre de todos los estudiantes que inician con la letra R. Si ahora en lugar de esto yo quisiera que me muestre el apellido de todos los estudiantes, que su apellido termina con la letra Z, entonces coloco la palabra como, coloco un asterisco seguido de la letra Z. Doy clic en ejecutar y ahora me muestra todos los estudiantes cuyos apellidos terminan con la letra Z. También puedo aplicar otro criterio como y o. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre todos los estudiantes con el apellido Arenas y que me muestre también a los estudiantes con el apellido Colom, entonces coloco Arenas entre comillas o y entre comillas Colom. Ejecuto y entonces me muestra los datos de todos mis estudiantes que tienen estos dos apellidos. O si quisiera, por ejemplo, que me mostrara únicamente los datos de algunos cursos. Y si quisiera que me mostrara a los estudiantes que están cursando Word o Excel, entonces coloco este criterio acá en la columna curso. Ejecuto y ahora me muestra la nota de ambos. Ahora lo voy a colocar en orden ascendente para que ordene estos datos. Yo puedo aplicar criterios, orden, dependiendo de qué es lo que yo deseo mostrar. Y acá tengo que quitar también el orden ascendente del apellido, solo para que se vea mejor el orden si lo ordeno como por curso. Ahora se ve bien ordenado por Excel y en Word. También puedo realizar consultas de tipo numérico. Si yo coloco en la fila criterios
en la columna notas, que es donde yo tengo datos de tipo numérico, la nota de 80, por ejemplo, me va a mostrar únicamente los estudiantes que han obtenido esa nota en cualquier curso. Si yo quiero que me muestre los datos del curso de Access, coloco Access en la columna curso y quiero que me muestre las notas de los estudiantes que aprobaron el curso. Entonces voy a colocar este criterio: mayor o igual a 61 y menor o igual que 100. No tenemos notas mayores a 100, pero igual se puede colocar este criterio acá. Ejecuto y ahora me muestra el dato de todos los estudiantes que aprobaron este curso. En lugar de este, también podría haber utilizado el operador entre 61 y 100, que hacen exactamente lo mismo. Puedo utilizar acá distintos tipos de operadores, ya sea suma, resta, multiplicación, división, mayor, menor, igual que, distinto a. Por ejemplo, el distinto a se coloca este símbolo de acá y voy a decirle que me muestre las notas diferentes a 80. Ejecuto y ahora me muestra las notas de los estudiantes que no sacaron 80, o sea, me muestra todas las demás notas menos el 80. Si quisiera realizar algún tipo de cálculo acá, por ejemplo, si quisiera colocar que me muestre las notas de todos los estudiantes que sacaron 10 más 40, que sería 50, ¿verdad? Ejecuto y me muestra ahora la única estudiante que sacó una nota de 50 puntos. Y así con restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Voy a crear una nueva consulta. Y en esta consulta voy a utilizar la tabla curso y la tabla estudiante curso. Para aquí, si yo quisiera hacer algún cálculo sobre el total de mis notas, por ejemplo, el promedio de cada curso, o encontrar quién obtuvo la nota mayor, la nota menor, entonces para ello voy a mostrar el nombre del curso y voy a colocar también la nota. Y para poder calcular estos totales voy a ir a la pestaña diseño de consulta y voy a seleccionar la opción totales. Al agregar la opción totales también se agrega una fila nueva llamada total, y esta fila nueva me sirve para realizar estos cálculos, por ejemplo, el promedio de los cursos. Y este promedio que me muestra es el promedio de cada uno de los cursos. Pero si yo quisiera que me calculara el promedio de todas las notas sin importar de qué curso, entonces solo es necesario tener la tabla que tiene el dato de la nota y no el del curso, ¿verdad? Y si ejecuto esto, entonces me muestra un promedio general de todas las notas que están ingresadas en la base de datos. Pero si yo selecciono el curso, entonces lo va a agrupar o va a agrupar este dato de total con relación a cada uno de mis cursos. Aparte del promedio, yo podría calcular una suma, aunque en este caso la suma no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero podría saber el mínimo de las notas, o sea, saber cuál fue la nota más baja, el máximo si quiero encontrar la nota más alta. Realizar una cuenta, que es un recuento de cuántos datos hay en mi tabla, la desviación estándar, podría calcular la varianza, etc. Entonces estas son las operaciones que nosotros podemos realizar si agregamos una fila de totales. Voy a quitar entonces la fila de totales, y solo para mencionarlo, cuando nosotros queremos hacer consultas de tipo fecha debemos utilizar un numeral seguido de la fecha que nosotros queremos consultar, y al finalizar la fecha volvemos a colocar un numeral. Acá estaría diciendo que me muestre únicamente los datos que tienen específicamente esta fecha. Y si quisiera que me muestre un rango de fechas, entonces también podría utilizar los símbolos que habíamos utilizado anteriormente, ¿verdad? Y decir que me muestre entonces todas las fechas mayores o iguales a esta fecha y las fechas menores o iguales si colocamos otra fecha con la que querramos hacer esta comparación.
Y otra cosa que nos podría servir es si nosotros queremos, en lugar de ingresar exactamente acá el dato, solicitar que a la hora de ejecutar se ingrese los datos que nosotros deseamos filtrar. Por ejemplo, coloco el símbolo igual, el símbolo de corchete, y voy a colocar dentro de corchetes el mensaje que yo quiero que se muestre. Por ejemplo, ingrese el nombre del curso que desea consultar. Cerramos corchetes y al ejecutar aparece este mensaje con el mensaje que nosotros acabamos de ingresar. Colocamos entonces en este mensaje el nombre del curso y damos clic en aceptar. Y ahora genera esta consulta con los datos del curso que yo acabo de ingresar. De esta forma podemos realizar consultas de selección sencillas en Access.